absorción, intestino irritable, está ya en la clase, en la plataforma también son síndrome esofágico y no podemos hablar, o sea, no podemos hablar de ninguna otra enfermedad del síndrome de mala absorción ni de enfermedad inflamatoria intestinal sin antes tener un conocimiento básico de lo que es diarrea, ¿verdad? O de posiciones líquidas o síndrome diarreico, como quieran llamarle, ¿verdad? Eh, es una enfermedad bastante frecuente, lo de las diarreas, ¿verdad? Solo que muchas veces mal encarada por los clínicos o por todos los médicos que de repente no sabemos bien la sintomatología o no sabemos bien la fisiopatología de la enfermedad y tratamos a todas las diarreas por igual y no es bien así la cosa, ¿verdad? Una vez que ustedes vayan leyendo, van a saber y van a ir diferenciando qué es una diarrea osmótica y cuáles son las enfermedades que pueden dar una diarrea osmótica. Van a ver que es diferente a la diarrea infecciosa, ¿verdad? Van a ver que de repente no es igual darle a todos los síndromes diarreicos antibióticos por igual, ¿verdad? A quién le tenemos que cortar la diarrea y a quienes no, ¿verdad? Cortar la diarrea significa dar un tratamiento para que las deposiciones paren o cesen, ¿verdad? Entonces, primero, como primera opción, les doy primero que lean bien lo que es síndrome diarreico, ¿verdad? Entre la clasificación del síndrome diarreico, voy a poner mi videito. Entre la clasificación del síndrome diarreico, tenemos el síndrome diarreico agudo y el crónico, ¿verdad? Definimos como síndrome diarreico crónico a todas las deposiciones líquidas o a las deposiciones diarreicas de más de 4 semanas de evolución. O sea, un mes con deposiciones diarreicas ya es lo equivalente a una diarrea crónica. Y en la subclasificación o en la categoría de diarreas crónicas entran todos estos síndromes de mala absorción, ¿verdad? eh, Síndrome de mala absorción, el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Entonces, eso entra todo en la categoría de diarreas crónicas. Las diarreas agudas se ven más en procesos infecciosos o también en procesos de mala absorción, o sea, de intoxicación alimenticia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, primerito, antes de leer toda esta parte del capítulo, lean lo que es síndrome esofágico y lean también síndrome de diarrea, ¿verdad? O las diarreas en sí. Vamos a hablar de dos casos clínicos en particular que se manifiestan en forma de diarreas de forma crónica, ¿verdad? El primer caso es una mujer de 30 años que consultó en urgencias por una clínica de hormigueos, ¿verdad? Parestesias y calambres, ¿verdad? En las extremidades inferiores. La semana previa refería diarrea de 6 a 7 deposiciones diarias líquidas sin productos patológicos. ¿Qué significa? Sin estrías de sangre, sin gleras, sin pus, ¿verdad? No presentó fiebre, y 4 meses antes había tenido un parto sin complicaciones y actualmente estaba dando lactancia materna. La paciente no presenta antecedentes de interés clínico, o sea, no tiene patologías previas y la exploración física en urgencias era normal. Entonces, estamos ante una mujer joven con parestesias y calambres en las extremidades. Refiere que tuvo 6 a 7 deposiciones diarias en la semana previa, ¿verdad? Y sin signos de infección. Es una puérpera alejada sin otros datos de valor, ¿verdad? Entonces, hasta acá, solo por lo que la paciente refiere, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan o qué quieren pedirle a la paciente si es que hace falta un método auxiliar de diagnóstico o directamente ustedes ya sospechan que puede ser una patología y ya le dan un tratamiento? ¿Qué piensan ustedes?
A ver si hay alguien que se anima a dar algo, alguna respuesta. Olá, doutora. ¿Sí? Será que ela não pode estar cursando, teve um desequilíbrio hidroeletrolítico? Às vezes está com uma hipotassêmia e está aparentando calambres, hormigueio. Sí, o sea que vos sugerís que ella está pasando un desequilibrio hidroelectrolítico por los hormigueos y calambres, ¿verdad? E ela está amamentando e pelo quadro que ela teve de posições na semana anterior, então ela está Sí, perdendo muito nutriente e não equilibrou ainda. exacto. Guillermo entonces dice que puede ser un trastorno hidroelectrolítico. ¿Podemos decirle que es por deshidratación, Guillermo? ¿Qué te parece a vos? Também pode ser, que Sí, também ¿verdad? causa hormigueio, sim. Sí, por los hormigueos entonces perdió muchos electrolitos, que está súper bien, ¿verdad? Y puede ser por deshidratación, ya que ya estuvo con varias deposiciones líquidas anteriores, ¿verdad? Y no hay exploración física en urgencias, era normal. Bueno, entonces nosotros ya tenemos una sospecha clínica. La paciente está deshidratada con algún trastorno hidroelectrolítico, ¿verdad? Por eso las parestesias y los calambres. Le vamos a pedir algún método auxiliar de diagnóstico. ¿Cómo le vamos a encarar a esta paciente? ¿Quiere pedirle algo o directamente ya le vamos a dar el tratamiento para su deshidratación y su alteración hidroelectrolítica? Profe, Sí, vamos a pedir un hemograma para mirar el hematócrito, para sí, mirar hemoglobina, sí, pedir un perfil renal también, eh, sí, sí, para mirar la función renal, creatina y urea. sí. Y ¿Qué más, Eduardo? entonces, Está súper Serían bien. esos. Vamos a pedir un hemograma para ver hemoglobina y hematocrito, ¿verdad? Ionograma, Hemo- doctor. sí, en el hemograma, ¿verdad? Hemoglobina y hematocrito vamos a pedir. Ionograma, doctor. ¿Ah? Ionograma. Ah, Sí. electrolitos. Súper. Bueno, Seriado de pero ese se vamos. pide. ¿Cómo? Seriado de ese se pide. Se pide y se debe de pedir, ¿verdad? Entonces van saliendo las ideas, me encanta. Bueno, en el hemograma específicamente vamos a ver hemoglobina y hematocrito. Eso nos ayuda a ver si la paciente está hemoconcentrada, significa que la sangre está muy espesa. Entonces eso es un punto a favor de la deshidratación. ¿Está bien? A ver un poquito esto. No puedo nomás escribir. Espera acá un ratito. Vamos a ver si podemos. No, me voy a complicar al pedo. No, para la próxima ya voy a tener una pizarra y vamos a escribir. ¿Está bien? Entonces, vamos a pedir un hemograma para ver si tiene hemoglobina. Vamos a ver la hemoglobina y hemotocrito que nos va a ayudar a ver si la paciente está hemoconcentrada o no. Si la paciente está hemoconcentrada, eso es un punto a favor de que nuestra paciente está deshidratada, ¿sí? Bueno, después me dijeron función renal. Eduardo habló mucho de la función renal. Es importante. ¿Por qué es importante la parte de la función renal? Porque esto puede ser una manifestación de una eh, enfermedad renal crónica, ¿sí? Ustedes cuando vieron la parte del renal crónico, muchas veces no se manifiesta ya de entrada por problema al riñón o que el paciente ya deja de orinar, entonces queda fácil que el problema está en los riñones, ¿verdad? Pero muchas veces esta enfermedad trae otras formas de visualizarse, ya sea por otras alteraciones como deposiciones líquidas, o sea, diarrea crónica, trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Y también por la función renal, nosotros podemos ver si la paciente está en una injuria renal aguda
o una injuria renal crónica. Perfecto, ¿verdad? Vamos a pedir también el ionograma, que son los electrolitos, ¿verdad? Para ver si realmente esta paciente está con trastornos hidroelectrolíticos. Ahora, ionograma es, normalmente cuando nosotros pedimos un ionograma mide sodio, potasio y cloro, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes si con ese ionograma ya está completo o les gustaría pedir otro nuevo o algún otro electrolito más? E aí falta cálcio, magnésio também, seria importante. Magnesio, ¿verdad? Y calcio. No se olviden del calcio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el calcio también, las alteraciones hidroelectrolíticas debidas a la hipocalcemia o la hipercalcemia van mucho de la mano también con hormigueos y calambres, ¿sí? Las tetáneas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos vamos al gimnasio por primera vez, ¿verdad? O después de mucho tiempo de inactividad física, nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos las fibras musculares, se rompen las fibras musculares para crear la hipertrofia y lo que se libera al torrente sanguíneo es calcio, ¿sí? Además del ácido láctico, y eso es lo que nos duele como la guerra cuando volvemos a la actividad física, ¿verdad? Entonces, nunca se olvide también del calcio. Bueno, las S seriadas, es importante pedir las S seriadas, ¿por qué? Porque las S seriadas nos permiten ver si hay la presencia, o sea, si nos permiten ver la presencia o no de parásitos, ¿verdad? Y como nosotros estamos en una zona muy endémica, tanto Argentina, Brasil y Paraguay, los parásitos son son abundantes y es una causa de deposiciones líquidas o deposiciones diarreicas, más aún en esta cantidad, ¿sí? Bueno, entonces, con todos esos estudios, o además de esos estudios, se le pidió una radiografía de tórax y un electrocardiograma, ¿sí? ¿Por qué el electrocardiograma? Todo paciente con hormigueos y calambres, hay que ver de repente si no hay también o si la alteración hidroelectrolítica que el paciente presenta, si no tiene repercusión hemodinámica o cardiovascular, ¿sí? Nosotros ya vimos que hay ciertas arritmias, muchas de ellas mortales, como el torsade de Point, ¿verdad? O la taquicardia ventricular, ¿verdad? Que son arritmias graves, potencialmente mortales, que se dan sobre todo por alteraciones hidroelectrolíticas del potasio, ¿sí? Entonces, también se le pide un electrocardiograma, no solo porque viene por diarrea, nosotros ya nos olvidamos del resto, ¿sí? Entre las pruebas de laboratorio se le hizo el hemograma y una prueba de coagulación que fueron normales. La prueba de la coagulación realmente no sé por qué se le pidió, ¿verdad? Pero el hemograma ya nos da una idea de que la paciente no está hemoconcentrada, ¿sí? No está deshidratada. Y también que nos ayuda en el hemograma para ver si hay leucocitosis o no, ¿sí? Si hay leucocitosis, más un punto a favor de que esa diarrea es probablemente infecciosa. ¿Está bien? Bueno, entre la bioquímica sanguínea se le pidió glucemia, urea y creatinina, que fueron todos normales, pero en la parte del ionograma llamó la atención el calcio, que estaba muy bajo, ¿sí? Un valor de 6 miligramos por decilitro, donde el valor normal es a partir de 8.6 a 10.2. Entonces, su calcio estaba muy bajito. La gasometría venosa, porque también se le pidió una gasometría para ver justamente el estado ácido-base, ¿verdad? Mostró un pH de 7.36, que está normal, alto o bajo. ¿Qué dicen ustedes? Normal, doctor. Está normal, ¿verdad? El bicarbonato está de 28.2. ¿Está normal, está alto o está bajo? Ligeramente aumentado. Chiquitito, un puntito, dos puntitos, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Entonces,
pH normal, bicarbonato ligeramente aumentado, vamos a decir, si teníamos los otros datos, ¿verdad? Que la paciente probablemente esté en una alcalosis metabólica, ¿verdad? Porque está el bicarbonato un poquitito alto, pero no hay otros datos, ¿sí? Entonces, quedamos ahí nomás, está todo dentro de lo normal. Los otros electrolitos, el sodio estaba 141 milimol, normal. Potasio 3.2 milimol, un poquitito bajo. El valor normal del potasio es a partir de 3.5, ¿sí? El cloro que estaba normal, 108 milimol, y el calcio iónico 0.87. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este calcio y este? ¿Verdad? Este es que el calcio siempre se fija a una proteína que es la albúmina, ¿sí? Cuando nosotros pedimos calcio sérico, nos mide el calcio que está unido a la albúmina, ¿está bien? Entonces, calcio sérico sería este calcio y el calcio iónico es el calcio que está libre en el torrente sanguíneo, no unido a la albúmina, ¿sí? Que también es un valor bajo de 0.87 miligramos por decilitro, ¿sí? El valor normal del calcio es de 1.15 para arriba, ¿sí? Hasta 1.29. Entonces, tanto el calcio sérico como el calcio iónico está bajo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una paciente con trastornos hidroelectrolíticos puros, entre ellos la hipocalcemia. ¿Por qué le pedimos el calcio iónico, verdad? Y el calcio sérico. Como yo le dije a ustedes, el calcio sérico es el que está unido a la proteína albúmina, ¿sí? Y el calcio iónico es lo que está libre en el cuerpo. Podemos decir que si nuestro calcio iónico está bajo, es porque no tenemos suficiente calcio dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Si no hay suficiente calcio dentro del torrente sanguíneo, es por déficit. ¿Está bien? No estamos hablando de las enfermedades por falta de calcio, así como osteoporosis, etcétera, ¿verdad? Pero una forma bruta de decir y rápida de decir es que si el calcio iónico está bajo, es porque mi reserva de calcio o mi absorción o mi alimentación está baja también en calcio, ¿sí? En la osteoporosis está aumentada, ¿verdad? Sí, En está sangre. aumentado, está aumentado. Bueno, entonces, trastornos hidroelectrolíticos puros, deposiciones líquidas, hipocalcemia. En el servicio de urgencias se inició el tratamiento para la corrección de la alteración hidroelectrolítica, la hipocalcemia, ¿verdad? De verdad se debería de haber internado al paciente, ¿verdad? Para corregirle el potasio, ¿verdad? Porque el calcio, ¿por qué? Porque el calcio también tiene algunas complicaciones que son un poco gravecitas si no cuidamos, ¿verdad? Y se propuso el ingreso que la paciente no aceptó porque ella estaba dando de lactar, ¿verdad? Más un punto a favor de por qué el paciente está hipocalcémico. Por ello se remitió a consulta externa de medicina interna para continuar su estudio. Desde la urgencia se pautó tratamiento oral con carbonato cálcico a una dosis de 1.2 gramos día, ¿verdad? Se le dio colicalciferol 400 unidades, que sería la vitamina D3. ¿Está bien? La vitamina D3 es importante para la absorción del calcio que nosotros estamos tomando. ¿Está bien? Un comprimido cada 8 horas del colicalciferol y magnesio también le dieron entre una dosis de 47.5 miligramos, ¿verdad? Que sería el equivalente a 3.9 miliequivalentes. ¿Por qué se le corrigió con magnesio? Porque la hipocalcemia y hipomagnesemia van de la mano. También el potasio, un poquitito bajo, está relacionado a la hipomagnesemia. Yo creo que ambos los dos tenían, o sea, que tenía también una hipomagnesemia el paciente, solo que en este caso no nos dieron el dato del magnesio, ¿verdad? Un comprimido al día. Bueno, ¿cómo evolucionó esta paciente? La primera revisión, la paciente continuaba con la lactancia materna, no suspendió, ¿verdad?
y ya no presentaba deposiciones líquidas, o sea, ya no tenía diarrea, pero continuaban con los calambres en las extremidades y en la exploración física en consultorio, ella dio maniobras positivas, o sea, apareció positividad para las maniobras Trousseau y Chopstek. ¿Se recuerdan cuáles eran estas maniobras? ¿Y qué significaba? ¿Qué maniobra, doctor? La de Trousseau y Chopstek. Es, es una maniobra donde se le hace al paciente acostar, ¿verdad? Y se busca a ver si el paciente tiene fasciculaciones espontáneas, ¿verdad? O después de la maniobra. Por ejemplo, eh, se le da pequeñas palmaditas a nivel de la salida de un nervio, por ejemplo, el facial, donde se le da pequeñas palmaditas aquí a nivel del el ángulo inferior de la mandíbula, ¿verdad? Y si hay contracciones o fasciculaciones después de la maniobra, entonces es una maniobra positiva, ¿sí? ¿Y eso qué nos indica? Yo no entendí, Jonathan, cómo es alguien que lo escriba. Se le da pequeñas palmaditas a nivel del nervio, ¿verdad? Eh, Dá tipo eso uma tetania, prof. es buscar una tetanía, ¿sí? Se le da, y eso es un signo característico de la hipocalcemia. ¿Está bien? Entonces se le da como unas palmaditas a nivel del facial, en la salida del facial, acá en el ángulo inferior el ángulo inferior del maxilar inferior, ¿verdad? Un poquito por debajo del conducto auditivo externo, se le da pequeñas palmaditas y el paciente tiene esa contracción y muestra asimetría facial, ¿sí? Bueno, ese es el signo y la paciente presentó ese signo, ¿verdad? Y entonces la paciente todavía tenía signos de hipocalcemia. Se le volvió a pedir las pruebas de laboratorio y su su calcio estaban 5.5 miligramos por decilitro. En este caso también le pidieron la albúmina, que es súper importante, ¿verdad? Para ver si es por un déficit de proteínas, nomás lo que su calcio está muy bajo o no, ¿verdad? Y la albúmina en este caso estaba con un valor de 8.6 gramos por decilitro. Estaba eh, supranormal, vamos a decir, estaba por arriba de los valores normales, ¿sí? Se le pidió también otros electrolitos como fósforo y en este caso sí también se le pidió magnesio, que continuaba bajo, ¿verdad? El calcio iónico se mantenía dentro o un poquito dentro de lo normal. Recordamos que el valor normal es a partir de 1.1, entonces su calcio todavía, uy, su calcio iónico todavía se mantenía bajo, ¿verdad? Entonces, todo otra vez estaba dentro, o sea, estaba bajo, a pesar del tratamiento con magnesio y con calcio, el paciente seguía con esos trastornos hidroelectrolíticos. ¿Está bien? Entonces, el paciente seguía con hipocalemia, aunque las deposiciones líquidas ya cesaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron al servicio de urgencias donde se inició tratamiento para la corrección de estas alteraciones hidroelectrolíticas. Ay, perdón, se me pasó un slide. Entonces, el magnesio y el calcio iónico aún bajo, se le pidió colesterol que estaba dentro de los valores normales, ¿verdad? Yo le digo dentro de los valores normales porque está por arriba de 100, ¿sí?
la verdad que es un problema más cuando el colesterol está más alto que bajo, ¿verdad? Pero si tenemos un colesterol bajo, un poquito por debajo de los valores normales, esto significa mala absorción o que no está absorbiendo correctamente todos los nutrientes que se le está ofreciendo, ¿sí? Más un punto a favor, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros le estamos dando calcio y le estamos bañando con magnesio, la paciente no está absorbiendo esos electrolitos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que parar nuestra antenita y ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Será que esta paciente no es lo suficiente lo que está consumiendo o no está absorbiendo correctamente lo que yo le estoy dando? ¿Está bien? Se le pidió otros exámenes complementarios, como en el hepatograma, donde donde dio las transaminasas dentro de valores normales, ¿verdad? No nos vamos a pelear por 4 puntitos, ¿verdad? Pero están discretamente elevadas, ¿sí? La fosfatasa alcalina también estaba elevada. Se le pidió amilasa con un valor también un poco elevado, ¿verdad? Y la lipasa súper elevada. Entonces, lipasa elevada y amilasa elevada, nosotros pensamos más en pancreatitis, ¿está bien? Pero no llega a los valores. Cuando nosotros damos pancreatitis, vamos a ver que estos valores se duplican o se triplican si es en el caso de una pancreatitis, ¿verdad? Cuando los valores están discretamente elevados, como son estos valores, nosotros damos unos puntitos para el síndrome de mala absorción. ¿Está bien? Algo está pasando en su sistema digestivo, por eso su hígado, su lipasa y su amilasa están trabajando por arriba o trabajando un poquitito más de lo normal, ¿sí? Y el paciente no está absorbiendo los electrolitos que nosotros le estamos corrigiendo. ¿Está bien? Se le pidió perfil tiroideo, bastante importante para ver si hay algún trastorno hormonal que explique la mala absorción que tiene y tiene un TSH de 4.76 microgramos por ml, que es un valor normal, ¿sí? También T4 libre normal. Se le pidió paratormona, ¿sí? Paratormona por el problema del calcio que ella tiene y tiene un valor de 79 picogramos por ml. Tiene un valor muy alto, ¿sí? Significa que la paratormona se está esforzando en tratar de absorber o tratar de dar el calcio que el paciente está necesitando, ¿sí? Se le midió también la ferritina, el hierro sérico y el ácido fólico. Toditos con valores por debajo de lo normal. Más un punto para el síndrome de mala absorción, ¿sí? El paciente no está absorbiendo lo que nosotros le estamos dando. La vitamina 2 en este caso era normal. Después ustedes van a averiguar para qué se pide vitamina B2, ¿está bien? Tanto el coprocultivo, que es el estudio seriado de heces, como la atención de parásitos, fueron negativos. Se descartó que la diarrea fuese infecciosa o a causa de parásitos, ¿sí? Se le hizo la prueba de tripsina, ¿verdad? En heces, que fue positiva. Y también midieron la cantidad de grasa que hay en las heces y se obtuvo un valor de 10 miligramos, donde el valor de referencia es por debajo de 65 miligramos de lípidos totales por gramos de heces. Entonces, un valor un poco está dentro de lo normal, pero bien bajito. ¿Está bien? Entonces estamos ante una paciente que no está absorbiendo prácticamente nada y prácticamente todo su sistema digestivo te está dando señales que ese problema es de mala absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo nosotros vamos a encarar una paciente que nosotros no está, que no está absorbiendo nada del tratamiento que le estábamos dando? ¿Qué enfermedad puede ser esta? Celiaquismo, doutor. Celiaquismo puede ser. Después, otro.
O solo Atrofia intestinal. atrofia intestinal, y la atrofia intestinal se da por muchas causas, ¿entendés? Bueno, si vamos a irnos a la atrofia propiamente dicha, ¿verdad? Se da ya desde el nacimiento, ¿ah? Ahora, si es una atrofia intestinal porque todas las microvellosidades del intestino fueron eliminadas o gastadas por una deposición líquida infecciosa o por algún tóxico, algún fármaco, ¿verdad? Eso hay que ir viendo, ¿verdad? Eh, Vamos a poner atrofia intestinal entre otros, ¿verdad? Después, ¿qué más? Se me fue la palabra. ¿Algún tipo de colon irritable? Colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, podría ser, ¿verdad? Colitis ulcerante. Colitis Crohn. ulcerativa, Crohn, puede ser. Pero ¿qué va a tener este paciente si era una de esas enfermedades inflamatorias? Que aquí en este, uy, ahí ya se me saltó el cosito. Que aquí en este, acá ya nos da el dato que no puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque en el cuerpo cultivo o ya íbamos a ver sangre o algo relacionado al Crohn o a la colitis ulcerativa, sí o sí tiene que tener sangre, ¿sí? En las heces, cosa que no es el caso, ¿verdad? Entonces, si nosotros sospechamos, cerramos nuestro diagnóstico, ¿verdad? Enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquismo, después atrofia intestinal, etcétera, etcétera. Bueno, después, otras enfermedades de mala absorción, a lo que está muy de moda ahora, que es la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que prácticamente todo el mundo tiene de repente, ¿verdad? Que porque piensan que la lactosa es lo que le engorda a la gente, ¿verdad? Si bien no es tanto así, ¿verdad? Después hay también otras enfermedades como la alergia a la proteína de la vaca de la leche o la leche de la vaca, ¿verdad? Que causa un montón de barbaridades y un síndrome de mala absorción y también hipocalcemia, ¿verdad? Pero todo eso son métodos por descarte, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a pedirle o qué le vamos a pedir a la paciente si nosotros sospechamos de un celiaquismo, por ejemplo? ¿Qué se le pide? Una biopsia intestinal. Una biopsia intestinal, ¿qué más? Algo un poco menos agresivo. Test inmunológico. Inmunológico, ¿verdad? Porque sabemos que, ¿qué es el celiaquismo? Una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad del sistema inmunitario, ¿verdad? Que afectan a las personas. ¿Y dónde, qué es lo que pasa? Es una alergia, es como una alergia al gluten, ¿verdad? Entonces, la paciente o la persona come algo con gluten, y el gluten es de la harina de trigo, ¿verdad? O el trigo en sí, ¿verdad? Y empieza a presentar una cascada inflamatoria, ¿verdad? Que se transmite más todavía en el intestino, después por el resto del cuerpo. Y el paciente presenta ciertas características. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una celiaquía? No es solo al trigo, ¿sí? Es a la cebada y al centeno. O sea que esta chica, aunque sí no estaba dando lactancia, Diarrea. ¿verdad? Y se pasó con unas cervecitas normales, un vasito de cervecita, ¿verdad? Eh, se puede manifestar por diarreas abundantes, trastornos hidroelectrolíticos, perdón. Después, ¿cómo se llama? Después ya son los signos constitucionales, ¿verdad? Pérdida de peso, pacientes muy flaquitos,
uñas quebradizas, caída de cabello, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, fatiga, dolor abdominal, no tienen fiebre ellos. Fê, una ¿Sí? enfermedad, por ejemplo, una herpes, se puede aparecer en este momento. ¿Cómo no te entendí bien porque se te escucha Una, bien y después una enfermedad, por ejemplo, que como una herpes, por ejemplo. una enfermedad Se viral, puede- sí, herpes? una enfermedad viral que se queda ali latente, ese baja inmunidad, no sé, yo pensé se podría aparecer junto, Bueno, el algún herpes, signo así. sí, el herpes generalmente no se manifiesta por deposiciones líquidas, ¿sí? Se manifiesta más por las vesículas, o sea, están dolorosas, ¿verdad? En un dermatoma. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades virales tipo VIH? ¿Verdad? No es el VIH el que te va a dar las deposiciones líquidas, sino que baja toda tu inmunidad y los parásitos oportunistas se aprovechan de eso y aparecen las deposiciones líquidas en este caso, ¿verdad? Otra enfermedad viral que puede causar diarrea por el mismo mecanismo, por ejemplo, puede ser los pacientes con hepatitis B, ¿sí? En donde el virus está, los pacientes con hepatitis B que cronifican, donde el virus está dentro del cuerpo latente, pero por cualquier otra alteración del sistema inmunitario, no específicamente de la hepatitis B, aparece un desequilibrio, ¿verdad? Baja nuestra defensa, aumenta el parásito oportunista y aparecen las diarreas, pero por el parásito oportunista. ¿Está bien? No tanto por el virus. Entonces, vamos a decir que el virus está ahí como para bajar las defensas, pero no es el que causa la complicación. No sé si me explico. ¿Está bien? Bueno, entonces, Doctora, ¿podría sí, ser un síndrome de intestino irritable también? puede ser un síndrome de intestino irritable. Puede ser. Tiene todas las características, ¿verdad? Entonces, vamos a ir estudiando esas cosas. El síndrome del intestino irritable, lastimosamente, es un diagnóstico por descarte, ¿verdad? Una vez que vos hayas descartado todo el resto, te quedas con ese diagnóstico, ¿verdad? Porque tenés que darle una respuesta al paciente, ¿verdad? Entonces, se le pidieron otras pruebas de laboratorio, entre ellos del sistema inmunitario, ¿verdad? Que es el anticuerpo antiendomicio, con un valor de 1 en 320, que es un valor ya positivo, y anticuerpos antitransglutaminasa, con un valor bien alto de 22,6 unidades por mililitro, ¿sí? El anticuerpo antiendomicio y la antitransglutaminasa, el nombre ya los dice, ¿verdad? La antitransglutaminasa es ver si tenemos la enzima que degrada el gluten. ¿Está bien? Si el valor es bien alto, es porque hay la enzima, pero no está degradando o es una enzima inefectiva, vamos a decir, que tenemos mucho, pero no sirve para nada, ¿verdad? Y eso es un diagnóstico de la enfermedad celíaca, ¿verdad? Ahí espera que voy a borrar, voy a esperar que pase mi bananero y después voy a volver otra vez con mi audio, ¿sí? Porque es muy insalubre. Ay.
Ahí pasó ya mi. Bueno, entonces se le pidieron valores, o sea, se le pidió anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca con valores muy altos, ¿verdad? Entonces, también se le hizo el test del sudor y el test del azúcar, ¿verdad? De silosa, que fueron negativos. Entonces, con esto se descartó que la enfermedad sea una intolerancia a la lactosa o otro síndrome de mala absorción, ¿sí? Como parte del estudio, la hipocalcemia, también realizaron una tomografía computarizada en la que se vio distensión de asas del intestino delgado con líquido en el interior y se visualizó una imagen redondeada con un aspecto de dona, ¿verdad? A nivel del hipogastrio compatible con una invaginación intestinal, ¿sí? Es un hallazgo casual que se le hizo más bien por el maldito frutero. Bueno. ¿Cuánto la docena? ¿Cómo? Qué horror. Bueno, entonces, aguántenle a mi frutero ahí. Entonces, eso fue un hallazgo casual, la invaginación intestinal. ¿Está bien? Entonces, no es una causa de que el paciente tenga una mala absorción o deshidratación o desequilibrio hidroelectrolítico, una invaginación intestinal. Está bien, la invaginación intestinal, si ese era el problema, va a causar dolor o otras molestias, ¿sí? Dios. Bueno, Potasio, potasio. bueno, eso me recuerda que tengo que comprarle banana a mis hijos, ¿no? Bueno, entonces, nuestra paciente tiene una celiaquía, ¿sí? Tiene una enfermedad celíaca que es muy característica su presentación. ¿Por qué? Porque es mujer en edad, es una mujer joven, ¿verdad? Ahora, no es la presentación habitual, porque la celiaquía se manifiesta de otras formas también, ¿verdad? Sí tiene las deposiciones líquidas, ¿verdad? Pero sí tiene pérdida de peso, tienen alteraciones hormonales, las alteraciones hidroelectrolíticas están presentes, ¿verdad? Pero la hipocalcemia que se manifiesta así de forma brusca como en esta paciente es una presentación atípica, ¿está bien? Entonces, por eso justamente yo les traje este caso clínico para ver y para encarar un síndrome de mala absorción en toda su extensión. Aquí nosotros hablamos de diarreas en sí, ¿verdad? Hablamos de alteraciones hidroelectrolíticas, tocamos un poquitito de nefro, ¿verdad? Un poquitito de cardio por el tema de las arritmias. O sea, es un popurrí, ¿está bien? Entonces, con los datos de esta paciente, el diagnóstico fue hipocalcemia severa, debutando con un cuadro de tetania, en el contexto de un cuadro de mala absorción típico de la enfermedad celíaca del adulto. Se acompaña además de ferropenia y déficit de vitamina D y ácido fólico e hipomagnesemia. O sea, la paciente estaba desnutrida en síntesis, ¿verdad? Se le retiró el gluten de la dieta a la paciente y recibió tratamiento, siguió con su tratamiento carbonato cálcico, la vitamina D3, el magnesio oral, se le dio calcitriol para reforzar un poquitito su calcio, ¿verdad? Se le dio también complementos vitamínicos como sulfato ferroso y ácido fólico. Y a pesar de que la hipocalcemia era severa, la paciente siguió sin querer hospitalizarse, ¿sí? Se realizó durante el seguimiento inicial una densitometría ósea porque la hipocalcemia era muy importante, ¿verdad? Donde vieron que a nivel del L2 y L4 signos de osteopenia. O sea, la paciente ya estaba también, además de su síndrome de mala absorción, ya estaba presentando signos de una probable osteoporosis, ¿verdad? Entonces, este paciente o esta pacientita presentó o debutó en su síndrome de mala absorción o en su celiaquía con forma de una hipocalcemia severa.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí. Decime. Su embarazo, su lactancia, o lo que está dando de mamar, ¿puede haber acelerado el proceso? No. Ahora, con respecto a la celiaquía, no, ¿verdad? Ahora, con respecto a la osteoporosis, sí, ¿verdad? Claro, me refería a la osteoporosis, sí. Sí, con respecto a la osteoporosis, sí, pudo haber forzado más su sistema, ¿verdad? Porque el calcio, bien o mal, también la leche materna tiene un poquitito, o sea, tiene que pasar calcio al hijo, ¿verdad? Entonces, como la paciente no estaba absorbiendo el suficiente calcio que se le estaba dando, ¿verdad? Entonces tiene que traer de otro lado y el lugar número uno donde tenemos más calcio dentro del cuerpo es el hueso, ¿verdad? Entonces, por eso estaba trabajando la hormona paratormona de forma más acelerada, ¿verdad? Para tratar de extraer el calcio que probablemente el bebecito estaba necesitando en ese momento, ¿verdad? Porque esta paciente es una paciente bien joven para andar ya con osteopenia o con osteoporosis. ¿Está bien? Ahora, ¿se puede manifestar la enfermedad celíaca así a los 30 años? Sí se puede, ¿sí? Inclusive hay gente que una vez que comienza con el consumo de cerveza, ¿verdad? Se da cuenta de repente que la cerveza no le cae bien, que no puede digerir, ¿verdad? Tiene su hinchazón abdominal, que no es propio del alcohol, ¿verdad? Y ahí se van dando una serie de factores que de repente aparecen en celiaquía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a esa edad y no antes? Esa es una pregunta que todavía está sin responder, ¿verdad? No se sabe bien si es por el exceso de gluten, ¿verdad? O de cebada o de centeno que el paciente está expuesto a lo largo de los años y que por, vamos a decirle, por una caída del sistema inmunitario empezó a presentarse eso, o porque China es, ¿verdad? Pero yo creo que es más bien por mala suerte, ¿verdad? Porque es muy complicado tener una de estas enfermedades, ¿verdad? Tanto la celiaquía es demasiado complicado, aunque el tratamiento no es tanto, ¿verdad? Es solo retirar el gluten, como si fuera algo muy fácil, digo, es solo retirar, ¿verdad? Pero es más bien eso, es solo dieta. Y cuando hay ciertas exacerbaciones, tipo, porque hay algunos que le da así con mucha cefalea, le da jaquecas, el estreñimiento se trata con diuréticos, o las deposiciones líquidas, o las complicaciones que aparecen por esas deposiciones líquidas es lo que nosotros tratamos, ¿sí? La celiaquía en sí como tratamiento, o sea, un remedio específico para la celiaquía, no existe aún en el mercado, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿La celiaquía se puede curar espontáneamente? Escuché casos que... ¿En serio? Nunca Sí, escuché. Nunca escuché un caso de un celíaco que se haya curado. puede ser. No puede ser. No, nunca escuché. No quiero decir no puede ser, ¿verdad? Porque todo es posible en esta vida, ¿verdad? Pero yo nunca escuché que así se le haya diagnosticado en forma una celiaquía, ¿verdad? Que haya tenido todos sus anticuerpos, todo, ¿verdad? Y que no, y que después desapareció. Mm. Sí, yo conocí a una chica que supuestamente fue Mm. compañera anterior de mi facultad anterior, o capaz que fue por la cerveza, nada más. Bueno, sobrecarga de gluten, de cebada antes. Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre este caso clínico, vamos a pasar al siguiente, que es un poquitito más fácil, ¿verdad? Bueno, había un diagnóstico, o sea, un método auxiliar de diagnóstico que habían pedido del caso anterior que podía ser una biopsia. Las biopsias para síndromes de mala absorción
no se suelen utilizar mucho porque viste que los síndromes de mala absorción es más bien por falta de las enzimas, ¿verdad? Que digieren eso o que digieren todos esos nutrientes, ¿verdad? Para que nosotros podamos absorber por las vellosidades, ¿verdad? Entonces, en una biopsia intestinal, ya sea del intestino grueso o del intestino delgado, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a ver más es la parte de celularidad. Vamos a ver cómo están las microvellosidades, vamos a ver si hay vacuolas o no, ¿verdad? O si hay algún parásito o algún protozoario o algún bicho, ¿verdad? Que esté causando ahí la enfermedad. Entonces, en síndrome de mala absorción, no se suele pedir mucho biopsia, más bien se estudia las características de las heces, como se estudió en este caso, ¿verdad? Porque se vio en este estudio, vamos a ver aquí, se estudió las heces, ¿verdad? Donde no encontraron parásitos y midieron la grasa en las heces, ¿verdad? Que dio valores bien dentro de lo normal, pero muy bajitos. Entonces, eso confirma más que hay una falta de absorción de casi todos los nutrientes. ¿Sí? Por eso no solemos pedir biopsias para los síndromes de mala absorción. Bueno, esta es otra mujer, porque a nosotras las mujeres tenemos, no sé, una mala suerte, diría yo, ¿verdad? De que todas las patologías gastrointestinales, la mujer es el ejemplo número 1, 2 y 3, ¿verdad? Siempre está una mujer ahí con problemas gastrointestinales. Entonces los hombres tienen que comprendernos, ¿verdad? Porque aparte de todos los problemas que tenemos, también nos ensoqueta Diosito los problemas gastrointestinales. Entonces, paciencia ustedes hombres, ¿está bien? Bueno, mujer de 27 años, también joven, sin antecedentes quirúrgicos previos, no es hipertensa, ni diabética, ni alérgica, ¿sí? Sin antecedentes familiares de algún tipo de cáncer a nivel digestivo o enfermedad celíaca. Consulta por dolor abdominal intermitente previo a las deposiciones y en general que se dé con las mismas. Típico cuadro de motivo de consulta de los consultorios del hospital, del consultorio externo, etcétera, ¿verdad? A quien nunca, o sea, quien nunca sufrió un dolor abdominal, tipo el famoso dolor abdominal tipo cólico que cede cuando nosotros evacuamos, ¿verdad? Entonces, este es un caso típico o de presentación frecuente en los consultorios, ¿verdad? Se investigó el tipo de dolor, ¿verdad? Y la localización del dolor era bien periumbilical, en ocasiones en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. El cuadro se acompaña de episodios de diarrea, sin material patológico también, o sea, sin gleras ni sangre, ¿verdad? Entre 2 y 6 evacuaciones por día, de aproximadamente 2 meses de evolución. Esta sí es una paciente con un cuadro de deposiciones líquidas o de diarrea crónica, ¿verdad? Refiere además pérdida de peso de 5 kilogramos desde el inicio del cuadro, meteorismo importante y dispepsias, ¿sí? Niega episodios febriles, no se presentan trastornos urinarios ni ginecológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensamos hasta aquí de una paciente con un motivo de consulta bastante frecuente?
Puede ser una infección alimenticia o una intoxicación alimenticia, Hamed, puede ser, ¿verdad? Después, ¿qué más? El meteorismo importante puede ser por bacteria. Puede ser por bacterias, ¿sí? Entramos otra vez en una diarrea infecciosa, vamos a decirle, ¿verdad? Ojo que tiene 2 meses de evolución de deposiciones líquidas, ¿sí? La mayoría de las infecciones intestinales, ya sea rotavirus, ya sea salmonelosis, shigellosis, aparte que se presentan con diarreas sanguinolentas o con gleras, ¿verdad? No dura tanto tiempo, pero puede ser por una, una bacteria, ¿verdad? Doutor, Pode essa ser sim. paciente não pode ter uma intolerância alimentícia? Puede, el síndrome de mala absorción, ¿verdad? Yo pensaría en síndrome de intestino irritable, pero es el último que tengo que pensar. Ah, está bien. Vamos a lanzar diagnósticos. Bien, lo anterior nombrado, entonces, tolerancia a la lactosa, a la proteína, a la leche. Ujú. Síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Famoso, etcétera, etcétera. ¿Y qué le vamos a pedir? ¿Le vamos a tratar nomás ya como es una patología bastante frecuente o qué? A princípio, um hemograma e a ver sus heces também como estão, que tem aí em suas heces. Sí. Agregar um teste de tolerância oral à lactose. Tolerancia oral a la lactosa pensando en una diabetes. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué pasó aquí, ¿verdad? Ella recibió tratamiento sintomático para la diarrea porque es una patología bastante frecuente, ¿verdad? Y un ciclo de antibióticos con ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día por una semana. Típico tratamiento de deposiciones líquidas, ¿verdad? O pacientes con diarrea. A todos se le da tratamiento sintomático, o sea, se le trata de cortar la diarrea o que pare la diarrea y se le da un antibiótico pensando que es una infección alimenticia o alguna infección bacteriana, ¿verdad? Por la persistencia de los síntomas, consultó y hay por la persistencia de los síntomas, porque los síntomas a pesar del tratamiento continuaban o persistían, y en el examen físico general se constató una paciente lúcida, tranquila, no estaba ni histérica, no había signos de anemia, signos vitales dentro de lo normal, y el examen físico tenía un abdomen meteorizado, persistían los gases, dolor discreto en fosa ilíaca derecha y flanco derecho, ¿sí? Resto del examen sin particularidades y ruidos hidroaéreos normales. ¿Cuántos años ela tiene, profe? Tiene 27 años. Parece loucura que voy a hablar, pero puede ser un embarazo, Puede ser, no hay que descartar. Pero un embarazo que te dé 2 meses de diarrea es complicado. ¿verdad? Porque, bueno, Porque decí lo que tenés en tu no, corazón y en tu porque mente. yo miré una embarazada que estaba teniendo a un tiempo diarrea, ¿verdad? Y Ujú. diarrea un poco nauseada siempre, siempre, pero quedó mucho tiempo. Y después se fue a ver, era un embarazo, y ninguna persona pensó en eso. Y me veo a cabeza, por eso no. Porque no tiene muchas cosas, ella. Pode ser Sí. doença de Crohn, doutora?
Puede ser, puede ser. ¿Por qué sospechan en enfermedad de Crohn? Porque geralmente a enfermidade de Crohn ele cursa também com diarreia e dor no colo direito. Ujú. La verdad que pulsa con mucho dolor, ¿verdad? Aunque no tenga sangre, cursa con bastante dolor, ¿verdad? Bueno, entonces, ruidos hidroaéreos normales, se descartó esto que sea una peritonitis, ¿verdad? Hay varios datos en contra de la peritonitis. Uno, no hay fiebre, ¿verdad? Aunque haya dolor, no hay signos de irritación peritoneal, tiene ruidos hidroaéreos normales, ¿verdad? Después, el tiempo de evolución no da o no concuerda para que sea esto una peritonitis. Después, ¿qué más? No, por la clínica descartamos que sea un peritonitis o un cuadro de urgencia abdominal. Sí, porque todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? También no puede ser un embarazo ectópico por el tiempo de evolución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, le pidieron métodos auxiliares de diagnóstico, entre ellos el hemograma, ¿verdad? Y una bioquímica sanguínea completa con perfil renal, perfil hepático. También se le pide perfil tiroideo a los pacientes porque es impresionante los cuadros de digestivos que nosotros tenemos relacionados al hipo o al hipertiroidismo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, entre los laboratorios, la hemoglobina entre el hemograma vino una hemoglobina 11.8, valor normal, un hematocrito de 33, valor normal, glóbulos blancos de 9.800 células por milímetros cúbicos, está un valor normal, con neutrófilos de 60%, linfocitos de 35% y eosinófilos del 3%. Una eritrosedimentación de 38 milímetros en la primera hora. La eritrosedimentación es una parte del hemograma que anda muy discriminada y muy olvidada, tanto por los bioquímicos como por los médicos. ¿Está bien? Y los datos que te puede dar una eritrosedimentación son bastante importantes. ¿Por qué? Porque la eritrosedimentación solo aumenta y aumenta mucho, ¿verdad? Tanto en la primera hora como en la segunda hora, aumenta mucho sobre todo en enfermedades infecciosas y en enfermedades raras, le llamo yo, que son las enfermedades reumatológicas o enfermedades raras, ¿verdad? Entonces, nunca se olviden de pedir eritrosedimentación a sus pacientes, ¿verdad? Porque muchas veces aunque el hemograma esté dentro de lo normal para su infección, la eritrosedimentación sí está elevada, ¿verdad? Entonces eso nos abre un poquitito el paraguas. Estoy delante de una enfermedad infecciosa o delante de una enfermedad rara, ¿verdad? Tipo reumatológica o algo raro. Bueno, se le pidió también un PCR con un valor de 12, ¿verdad? Un valor bastante alto, pero el PCR nosotros sabemos que es bastante inespecífico y solo nos dice si hay una infección o no. ¿Está bien? Entre la bioquímica sanguínea, el perfil renal y la glucemia fueron normales, ¿sí? El perfil hepático también fue normal, el perfil lipídico también es normal. A este también, a ella se le pidió la antiglutaminasa y el antiendomicio que vinieron normales, o sea, se descartó que esto sea una celiaquía. Se le pidieron parámetros tiroideos, perfil tiroideo normal, y se le pidió estos análisis que es el ANCA-P y el ANCA-C, ¿verdad? Que es el anticuerpo antineutrófilo, ¿está bien? Perinuclear y nuclear, que son marcadores de enfermedad reumatológica, sobre todo las vasculitis, que habrán escuchado el año pasado, ¿verdad? ¿Por qué se le pidió ANCA a este paciente? No tengo ni la más pálida idea, ¿verdad? Pero sospecharon, calculo yo que sospecharon como que la eritrosedimentación estaba alta
¿verdad? Sospecharon en una enfermedad reumatológica. La mayoría de las enfermedades reumatológicas dan deposición, o sea, dan síntomas digestivos, ¿verdad? No sé por qué pidieron el ANCA, ¿verdad? Yo sí voy a pedir un estudio para saber alguna enfermedad reumatológica, primero voy a pedir el ANA, que es el más sensible, pero no así tan específico, ¿está bien? Pero estaba normal, orina también normal y se le estudió las heces, ¿verdad? Con un frotis de heces y luego el coprocultivo. La frotis de heces reveló leucocitos de 10 a 12 por campo y hematíes de 20 a 25 por campo. O sea, es un sangrado digestivo no visualizable, ¿sí? Que se recuerdan cuando nosotros clasificamos las hemorragias digestivas en las visibles y en las probables o las ficticias, ¿verdad? Entonces, esta es una hemorragia digestiva no visualizable. Hasta aquí, ¿verdad? Porque tenemos sangre en heces. No había parásitos y el Clostridium difficile, que es una bacteria o un parásito que causa trastornos en el sistema digestivo como deposiciones líquidas y también distensión abdominal y dolor, ¿verdad? Que son característicos de estos pacientes, fue el negativo. Entonces eso descarta esta enfermedad. Se le pidió también una ecografía abdominal con un valor normal. Entonces, hasta aquí, todo lo que nosotros le pedimos al paciente está viniendo dentro de los parámetros normales, salvo su eritrosedimentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes quieren encararle a este paciente para saber qué es lo que tiene? ¿O nos quedamos con el diagnóstico de una enfermedad, una diarrea crónica de origen infecciosa? Doutora, eso podría llamarle sangre oculto en heces, ¿no? Sangre oculta en heces, sí se puede. Podría ser exceso de gases ese diagnóstico, por una hiperproliferación ahí, no sé. No, exceso de gases, no, no conozco yo ese diagnóstico, ¿está bien? Además, no se olviden nunca que ella está con 2 meses de evolución de deposiciones líquidas y dolor abdominal. Doutor, el teste oral de tolerancia a lactose no es... Ah, de la lactosa. Sí, no solo para el diabetes, ¿no? Porque hay para No, diabetes y hay para intolerancia a lactose, ¿no? a la lactosa, sí. Yo Sí, sí. entendí tolerancia oral a la glucosa. Ah, não, não, já é a lactose, tá? Ah, no, a la lactosa está bien. Sim, ¿Está eu bien? solicitaria também, agregava mais esse Sí, exame. sí, está súper. ¿Verdad? Bueno, en este caso no le pidieron. No Pero caso, así, poderia ¿cómo? solicitar uma coloscopia? Una colonoscopía, Sim. ¿verdad? Sí, podríamos pedir. ¿Qué más? Una endoscopia digestiva alta. Sí. Una endoscopía digestiva. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Verdad? Con un síndrome diarreico crónico, cuando todo está viniendo normal, lo único que queda ya son, así, ahora sí ya vamos a lo más agresivo, ¿verdad? Pedimos una colonoscopía, ¿verdad? Con biopsia o pedimos la colonoscopía para ver, ¿verdad? Cómo está el intestino por dentro. Más todavía si tienes un sangrado, una sangre oculta en heces positiva, ¿verdad? Para ver cómo está el intestino por dentro, si hay úlceras o no, ¿verdad? Y también para toma de biopsias, porque este puede ser tanto una enfermedad inflamatoria, así como también puede ser algo más grave como una neoplasia, una neoplasia que está comenzando, ¿sí?
Entonces, con el diagnóstico de un síndrome diarreico crónico, Doctora, ¿sí? disculpe, ¿el colon por enema está contraindicado en este caso de diarrea? ¿Cómo? El colon por enema, Colon por enema. contrastado, ¿está No, contraindicado? no se suele hacer colon por enema, ¿verdad? Cuando el paciente está con diarreas crónicas, o sea, con deposiciones líquidas. ¿Por qué? Porque el enema también es un agente osmótico, ¿sí? Entonces también puede producir diarreas osmóticas y empeorar lo que vos estás teniendo, ¿verdad? Que en este caso probablemente sea una diarrea secretoria, ¿sí? Entonces, colon por enema no solemos ver, o sea, no solemos dar cuando el paciente está con diarrea, ¿verdad? Entonces, bueno, con el diagnóstico síndrome diarreico crónico de etiología determinar, se indicó a continuación unas endoscopías. Primero, la digestiva alta, para ver si no hay algún trastorno o algún sangrado o alguna lesión en el intestino superior que justifique la sangre oculta positiva en ese, ¿verdad? Y en los hallazgos fueron los siguientes: el esófago normal, unión esófago-gástrica, no hay lesiones, no hay hernia, ni signos de esofagitis por reflujo. En el estómago también estaba todo dentro de lo normal. Y se tomaron biopsias del antro del cuerpo para descartar una gastritis e investigar la presencia de Helicobacter pylori, que nosotros ya habíamos hablado en la clase anterior. ¿Sí? Uy, píloro todo dentro de lo normal, ¿verdad? Duodeno, bulbo, también todo normal, ¿verdad? Y se toman también biopsias del bulbo y del duodeno para investigar enfermedad celíaca, ¿verdad? En este caso, como ya me parece un poquito ya demasiado, ¿por qué? Porque ya tiene anticuerpos negativos, ¿verdad? Conclusión, entonces, la videoscopía o videoendoscopía digestiva alta fue normal. Siempre se le hizo endoscopía, se le hacen métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes como endoscopía, primero porque aparte de la diarrea que tiene, ¿verdad? Tiene un sangrado en el tracto intestinal que nosotros tenemos que investigar de dónde viene, ¿verdad? Entonces, siempre comenzamos con una endoscopía digestiva alta y después, si todo eso está dentro de lo normal, vamos para abajo, ¿verdad? Entonces, también se le realizó una videocolonoscopía o una colonoscopía, como comenzamos nosotros, ¿verdad? Primero se revisa la región anal. En retrovisión se constatan hemorroides internas grado 1 no complicadas, ¿verdad? ¿Puede ser causa de sangrado? Sí puede ser causa del sangrado, ¿verdad? Pero recordamos que aquí, en las heces había sangre, ¿sí? Cuando generalmente sangra el recto por una hemorragia o una fisura, la sangre no está mezclada con las heces, ¿sí? Y en este caso sí están mezcladas, entonces no puede ser la endoscopía, o sea, los hemorroides la causa del sangrado, ¿sí? Entonces, recto con mucosa calibre, distribución vascular en la submucosa, de extensibilidad normal, ¿verdad? Buena preparación colónica significa que el intestino estaba limpio, ¿verdad? Se progresa el colon hasta el ciego, ¿verdad? Prácticamente todo el intestino bien. Mucosa visualizada, calibre, distribución vascular submucosa y de extensibilidad colónica normal. Ciego y válvula ileocecal estaban normal y fondo cecal normal. Pasaron la válvula ileocecal y pudieron llegar al ilion terminal, ¿verdad? A 10 centímetros del ilion terminal, el ilion terminal aproximadamente 7 a 8 centímetros de la válvula ileocecal, visualizan una pequeña ulceración, ¿verdad? Que se ve aquí en las imágenes, ¿verdad? Se ven como pequeñas úlceras
Aquí también se ve más. Aquí. ¿Ven cómo la mucosa en sí ya está como de diferente color? Ya no es todo rojizo, como es una mucosa normal. Hay partes donde están blanquitas y hay partes donde están más rojas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron a nivel del ilio terminal o después de 7 8 centímetros la válvula iliocecal, se visualiza una lesión ulcerosa profunda con un fondo con fibrina y bordes sobrelevados de aproximadamente 2 a 2,5 centímetros de tamaño. Entonces, vieron, bueno, acá hay una lesión ulcerosa en el ilion terminal, ¿verdad? Que puede ser causante de ese sangrado digestivo. ¿Ah? Mucosa vecina y úlceras de aspecto normal y las vellosidades normales, que son estas, ¿sí? Ven como hay blanquito y entre lo blanquito está la mucosa normal. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Blanco, mucosa más rojita, blanco, mucosa más rojita, ¿verdad? Es una úlcera parcheada en el ilion terminal, ¿verdad? Que prácticamente ya no hace el diagnóstico de nuestra enfermedad, ¿verdad? Se toman varias biopsias de la lesión y de la mucosa ileal, así como biopsias del colon para descartar colitis microscópica. Entonces, con la lesión visualizada en el ilion terminal, llegaron al diagnóstico de enfermedad de Crohn versus tuberculosis versus linfoma, que son los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? ¿Por qué la tuberculosis? Porque la tuberculosis intestinal también suele dar diarrea crónica o es uno de los causantes de la diarrea crónica. Y esas imágenes, la tuberculosis se caracteriza por una lesión caseosa, ¿sí? Que es como úlceras en diferentes partes del cuerpo. En el pulmón, por ejemplo, da las cavernas, ¿verdad? Entonces en el intestino dan las ulceraciones. Entonces es un diagnóstico que hay que descartar, que esto sea tuberculosis y linfoma por el mismo episodio, ¿verdad? Pérdida de peso, diarrea crónica y todo el resto dentro de lo normal. Pero ¿qué va en contra del linfoma? Que nuestro hemograma y el resto de los métodos auxiliares de diagnóstico que habíamos pedido viene dentro de lo normal. Entonces el linfoma generalmente ya se suele manifestar con alguna alteración bioquímica, ¿sí? Bueno, en la anatomía patológica, granulomatosis de la mucosa del ilion terminal, ¿verdad? Sin necrosis ni supuración, células gigantes multinucleadas, tomas negativas para VAR por el método o por el cultivo Ciel-Nielsen. Entonces esto descarta que sea una tuberculosis y la imagen corresponde a una enteritis de Crohn. Entonces nuestra pacientita de 27 años que vino por un cuadro clínico típico y frecuente en el control o en la consulta, ¿verdad? Que es diarrea con dolor abdominal, terminó con una enfermedad de Crohn de diagnóstico, ¿verdad? Y ahora yo les voy a preguntar, ¿cómo nosotros vamos a tratar esta enfermedad de Crohn? ¿Leyeron algo un poquitito? Método Trexate, eso. ¿Qué es eso? Es un fármaco para evitar autoinmunidad. Sí, es un fármaco inmunomodulador. ¿Está bien? La verdad que hay varias formas de tratar la enfermedad de Crohn dependiendo de la gravedad en la que se presenta. ¿Está bien? Cuando ustedes lean de enfermedad de Crohn van a ver que hay varias etapas, ¿verdad? Esta enfermedad se manifiesta sobre todo por periodos donde todo está normal, ¿verdad? Y de repente tiene algunos brotes. Brotes le llamamos a cuando la enfermedad en sí se manifiesta, ¿verdad? De forma leve, moderada o severa, ¿verdad?
Y dependiendo de los brotes, es lo que se le da el tratamiento, ¿verdad? En este caso, a la paciente se le indicó budesonide, nada más, ¿verdad? Por 9 miligramos al día por 2 meses. Entonces, nos damos cuenta que el corticoide hay en su forma inhalatoria, ¿verdad? Y también en su forma vía oral, ¿verdad? El budesonide, lo que nosotros conocemos más, es de vía inhalatoria, ¿verdad? Con buena evolución clínica, con una y en ocasiones 2 deposiciones día por consistencia sólida y sin dolor abdominal, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? En estos pacientes nosotros buscamos 2 cosas: calidad de vida, y también buscamos que esto no vaya empeorando, ¿verdad? Que esto no vaya presentando complicaciones. La enfermedad de Crohn, nosotros sabemos que tiene, aparte del síndrome de mala absorción o el síndrome constitucional, tengo entendido, o sea, tengo también otras manifestaciones aparte del intestino, como por ejemplo úlceras en las córneas, ¿verdad? Dermatitis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sí, se usa también los inmunomoduladores del tipo azatioprina, metotrexato y eso cuando las crisis son severas. En esta paciente solo se indicó un corticoide de forma oral o inhalatoria, ¿verdad? Para no forzar tanto su intestino. Y con eso mejoró el caso, o sea, mejoró la paciente. Lo que nosotros buscamos, vuelvo a decir, es que no aparezcan complicaciones, ¿verdad? Y que la paciente tenga una calidad de vida dentro de lo normal, ¿verdad? Porque no hay ser cristiano en el mundo que tolere mucho el dolor abdominal y muchas evacuaciones en el día. Presenta ahí ya las complicaciones de un puede agarrar una deshidratación o inclusive las pérdidas de sangre puede ser bastante más intensa y eso sí es un problema. Ahora, también puede haber neumoperitoneo, que es una complicación gravísima en estos pacientes, ¿verdad? Por suerte es de menos, con una frecuencia menor, pero se pueden presentar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el tratamiento del neumoperitoneo es quirúrgico. ¿Sí? Bueno, esos son nuestros 2 casos clínicos de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicuelos? Doutora, há um Sí. protocolo pré-estabelecido para o tratamento do síndrome de intestino, esses inflamatórios, Crohn e colite ulcerativa, ou pode se tratar só a sintomatologia? Depende de la exacerbación. No te puedo decir, sí que siempre vas a tratar solo con corticoides o siempre vas a tratar con budesonide, con azatioprina o siempre con inmunomoduladores, ¿verdad? Porque depende mucho de los brotes y depende mucho de la evolución que tiene tu paciente, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vos te podés tener un paciente con enfermedad de Crohn. Vamos a hablar de la enfermedad de Crohn específica, ¿verdad? Porque la colitis, aunque también tiene el mismo tratamiento, un poquito parecido, son enfermedades un poco distintas, ¿verdad? En la enfermedad de Crohn, vos tenés un paciente con exacerbaciones graves. ¿Qué son las exacerbaciones graves, verdad? Donde ya presenta complicaciones el paciente. Por ejemplo, neumoperitoneo o el sangrado intestinal es muy extenso, eh, hay compromiso hemodinámico, aparte el paciente está, está ya con un síndrome constitucional muy avanzado, ¿verdad? A ver, ¿cómo te voy a...? ¿Qué más?
Lo que nosotros vamos a hacer con la enfermedad de Crohn es, dependiendo de la estrategia, o sea, cuál estrategia vamos a armar, dependiendo de la exacerbación. Lo que nosotros vamos a querer o queremos es que el paciente disminuya en la inflamación que está presentando en ese intestino, ¿verdad? Entonces, tratamos por medio de medicinas o por medio de medicamentos, ¿verdad? Si es una enfermedad o una exacerbación grave, yo le meto todo, corticoides, antiinflamatorios del tipo mesalazina, ¿verdad? Y también los inmunomoduladores como la acetioprina, ¿verdad? Siempre viendo que los otros órganos no tengan más afectación o que no presente el paciente un efecto colateral a los medicamentos que yo le estoy haciendo. Bueno, le trato con todo a mi paciente, con esos 3 medicamentos que te dije, los inmunomoduladores, el corticoide y el antiinflamatorio. Al cabo de días o de semanas o a la semana siguiente, mi paciente ya está mejor. Ya está mejor significa que tiene una deposición normal, sin dolor, sin otras molestias, etcétera. Yo tengo que desescalonar mi tratamiento para quedarme solo con antiinflamatorios. ¿Está bien? Entonces, lo primero que voy a sacar van a ser los inmunomoduladores y después los corticoides, ¿sí? Porque yo me voy a quedar con un tratamiento que mi paciente va a poder cumplir en casa sin muchos efectos colaterales como son los antiinflamatorios no esteroides. ¿Está bien? Siempre buscando que la calidad de vida del paciente sea mejor a lo que estaba teniendo antes, ¿verdad? En este caso, la paciente tenía entre 6 a 7 deposiciones líquidas al día, ¿verdad? Entre 2 y 6. Y al hacerle el diagnóstico y el tratamiento quedó con 2 deposiciones por día, ¿verdad? Pero sin dolor abdominal. Entonces, sí hay vamos a decirle, yo no quiero decir protocolo, pero sí hay como una escala de medicación para esas 2 enfermedades. Una vez que nosotros logramos que el paciente mejore, vamos a ir sacando o desescalonando de la medicación. ¿Sí? Gracias, doctor. Que mucho hablé y parece que no dije nada. Ya entendí, doctor. Muchas gracias. ¿Entendiste? Qué suerte. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicuelos? Lo que hay es, en vez de protocolos de tratamiento, es como algoritmos. Ahí está la palabra que no me venía hace rato, que estaba buscando. Algoritmos de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué son con esos 3 medicamentos que le había dicho? Dependiendo de de las exacerbaciones que presenta, ¿sí? Voy a alzar en la plataforma un algoritmo muy lindo que puede ayudar también a ustedes para que puedan hacer su diagnóstico y su tratamiento. ¿Está bien? Y es exclusivamente de la enfermedad de Crohn. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicuelos? Hoy están muy callados ustedes. ¿Qué les pasa? Están pocos luego. Pediatría mañana. Ah, explicado, explicado. Al grupo B parece que no le fue muy bien pediatría, pues me pidieron hasta suspender la clase, que estaban todos muy cansados. Bueno, les entiendo. Entonces, chicos, yo no les saco más tiempo. Dejamos hoy por acá. Y igual nomás marquen su asistencia de las 16 horas, ¿sí? Y para el próximo, la próxima clase ya vamos a ver toda la parte de la parte hepática. Vamos a hablar de síndrome de hipertensión portal,
vamos a hablar de cirrosis, ¿sí? Y vamos a hablar de hepatitis. ¿Está bien? Entonces la clase que viene sí va a ser larga. Entonces traten de leer un poquitito para la clase que viene, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer un poco más dinámico hoy, que hoy, ¿verdad? Si no hay mucha participación, yo voy a llamar por nombre y voy a pedir para que me ayuden en la clase. ¿Está bien? Entonces lean, por favor. ¿Les parece? Entonces dejamos por acá y entonces ustedes continúen con su pediatría. Gracias, doctor. Dale, dale. Entonces para el lunes que viene, lean todo lo que sea cirrosis, lean insuficiencia hepática, esos dos temas nomás, ¿está bien? Y vamos a dar casos clínicos sobre eso. Bueno, chao gente.